básicamente queremos mostrar, pues, primero que todo, los mecanismos regulatorios aplicados, empleados en la gestión de residuos y conocer principios económicos de regulación y su aplicación. Vamos básicamente a hacer, digamos, un barrido de qué es como tal la regulación, pero pues los tipos de regulación que hay. Eh, pues podemos, digamos, mirar varios de los conceptos económicos aplicados en la regulación de residuos. No solamente los mecanismos, sino también las metodologías de regulación. Es importante pues, conocer el papel del regulador y sus retos, porque muchas veces desde el regulado no necesariamente se entienden los retos que el regulador debe, digamos, enfrentar. Y la idea es también ver cómo toda esa regulación y los conceptos de regulación que hay se pueden identificar como regulado. Bueno, básicamente vamos a tener los siguientes temas a desarrollar. Primero vamos a hacer un primer bloque relacionado con las generalidades de la regulación y los conceptos económicos aplicados. Posteriormente vamos a hacer otro bloque relacionado con los mecanismos específicos de regulación. Y por último, las metodologías de regulación y pues poder identificar algunas necesidades de regulación. Bueno, lo primero es que la generalidad de la regulación, la diferencia básica es saber qué es regulación económica comparado con otros tipos de regulación. Porque básicamente, digamos, nos vamos a interesar un poco más en lo que es la regulación económica, entendida esta como pues, todas aquellas acciones mediante la cual el Estado o el gobierno pues interviene en los mercados, principalmente pues para fijar precios o cantidades de la provisión de un bien o un servicio, ¿sí? Eh, claro que el Estado también interviene pues para hacer especificaciones técnicas o normas de comportamiento pues que deben cumplir los ciudadanos, digamos, inherentes en ese mercado, ¿sí? Esa es, digamos, como la esencia de la regulación económica, ¿sí? Sin omitir que pues hay importancia en otros tipos de regulación, como es la administrativa, la técnica, la contable, la financiera, incluso la social, y todas aquellas que incluso nos generan algún tipo de manual, ¿sí? Algún tipo de reglamento, ¿sí? En el caso colombiano, pues es muy claro que, digamos, la regulación económica está más liderada desde la Comisión de Regulación, en este caso de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, y pues el ministerio u otras entidades también hacen reglamentos, como el que recientemente salió el RAS, o incluso pues otras normas de política, ¿sí? Pero en general, digamos, para tener una visión integral de la regulación, pues uno debería tener en cuenta que primero la regulación económica pues se fija es en la regulación de precios y de cantidades, pero se acompaña de la regulación técnica y también pues de las normas de comportamiento, muchas de ellas digamos son transversales en el sector de servicios públicos domiciliarios, no solamente a través de la ley 142, sino ya sobre normas específicas o el decreto pues desde el 1713 hasta el 2981 o el 1077, que ya seguramente ustedes han oído hablar, y los reglamentos. Todo eso en su conjunto pues nos da, digamos, una regulación integral y son base para las políticas de un sector. En este caso, el sector de saneamiento básico. Pero, pues los actores como tal, digamos, tenemos en primer lugar el Estado, pues porque como bien veíamos, pues es el actor principal para intervenir. Están las empresas, por supuesto, también participan los usuarios, los gremios y las asociaciones. Pero pues cada uno con un nivel diferente de incidencia en lo que es digamos, la regulación y la forma de participar en ella. Bueno, pero como nos vamos a enfocar en regulación económica, eh,
hay que tener claro que pues, ese tipo de regulación se enfoca es en las inequidades, ineficiencias, falta de provisión o acceso o mejora de calidad, ¿sí? En esencia, estamos hablando del servicio público de aseo, en el caso, digamos, de una empresa prestadora, pues tiene que estar presente pues que muchas veces el Estado con el objetivo de que el servicio se pueda prestar con calidad, continuidad, cobertura y en general a corregir unas fallas de mercado que ya vemos cómo se generan. Eh, Como concepto económico, digamos, tenemos que tener en cuenta eh, que la regulación económica, pues, normalmente está muy aplicada a servicios públicos de infraestructura, normalmente se denominan utilities, incluyendo la gestión integral de residuos. Es decir, tanto los servicios, digamos en Colombia, servicios públicos domiciliarios como energía eléctrica, gas, eh, agua, alcantarillado y aseo, pues son los que se denominarían utilities. Telecomunicaciones ya sabemos que pues ha salido un poco del espectro como tal de la ley 142, dada su dinámica, pero pues el mensaje es que muchos de los conceptos económicos que vamos a ver son aplicados a los servicios públicos de infraestructura, incluyendo la gestión de residuos sólidos. Bueno, empezamos con el primer concepto, que es economías de escala y la tecnología. Este primer concepto, pues básicamente digamos, lo hemos visto en muchas normas y se habla mucho de él, pero no necesariamente, digamos, es el concepto que todo el mundo pueda eh, tener presente, ¿sí? Porque la definición hay que tenerla muy clara. En primer lugar, pues las economías de escala, digamos, técnicamente es la obtención de costos marginales decrecientes en el largo plazo. En esta presentación voy a tratar de ir aterrizando un poco cada concepto en lo que es la gestión integral de residuos. En este sentido, si miramos las curvas que se forman acá a la derecha, vemos que cuando se tienen rendimientos crecientes a escala y uno puede dibujar, digamos, los costos y las cantidades. Los costos marginales decrecientes son la curva azul. A ver si se puede notar acá, sí. Curva azul, estos son los costos medios. La combinación de los dos nos da los costos totales, ¿sí? Ese es el ideal del regulador, que se obtengan ese tipo de curvas, ese tipo de costos. Costo marginal es el costo por unidad adicional, de pronto para quien no lo tenga presente. Costo medio es el costo por unidad y costo total, pues ya digamos la resultante. Los costos marginales o costos medios se pueden expresar en toneladas o en usuarios en el caso del servicio de aseo y están muy enfocados, por ejemplo, o muy asociados al tipo de costos que debería tener un relleno sanitario o las actividades en general de recolección y transporte. Bueno, otros son las economías de densidad. Y tenemos una foto de pronto que lo dice un poco, ¿sí? Porque pues estas economías son aquellas en las cuales el costo medio se reduce cuando aumenta la concentración geográfica de la demanda. Es algo que también es deseado por el regulador, porque pues estos costos se transmiten al usuario, por lo menos en Colombia, ¿sí? Al ser el servicio público, pues digamos, regulado de esta manera. Y al igual que las economías de escala y las de alcance permiten que las empresas disfruten de rendimientos crecientes a escala. Es decir, me devuelvo un momentico, que disfruten este tipo de rendimientos. Ahora, las economías de alcance, ¿sí? Economías de alcance como tal se presentan cuando se generan ahorros al producir dos o más servicios de forma conjunta. Esto lleva a que el costo medio de producir un servicio de forma individual sea más alto si se produce junto a otros servicios, ¿sí? Eh, en este sentido, digamos, ya hay una primera señal de integrar actividades en un solo prestador, como la disposición final, el barrido, la comercialización, entre otras, ¿sí? Mm, Básicamente, pues uno puede integrar el costo con el número de empresas, que es lo que estaba mostrando esta gráfica, para obtener una economía de alcance. Sin embargo, hay que hacerles una precisión, ¿sí?
Bueno, no existe una relación entre las economías de alcance y las economías o deseconomías de escala, pues puede suceder que la producción conjunta de dos bienes sea mayor que la realizada por separado, pero que aparezcan deseconomías de escala cuando se realiza la producción en grandes cantidades o viceversa. Es decir, no siempre se pueden dar, no es una garantía de que exista economía de escala y se genere economía de alcance como tal. Eh, y es que hay, surge de pronto un problema para el regulador, que el regulado como empresa debería tener en cuenta, y es que muchas veces se llega a esa la colusión. Y la colusión, digamos bien, sabemos que la Superintendencia de Industria y Comercio vigila esta conducta, y pues incluso en los mercados de servicios públicos como el de aseo, y pues la prohíbe. Entonces hay que tener cuidado en si por hacer una economía de alcance uno termina siendo una. Otro concepto económico aplicado a la regulación de la economía circular, digamos que es un concepto ya mucho tiempo, pero es más sonado últimamente. Pretende generar un crecimiento, digamos, inteligente y sostenible e integrador. Se enfoca en reducir tanto la entrada de los materiales como la producción y desechos vírgenes, cerrando los bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos, y actualmente son las principales estrategias para generar crecimiento y empleo. Bueno, es una idea que se ha promovido mucho en Europa, pero pues básicamente nos va a llegar a todos. Está más relacionado con el tema del cambio climático también, y pues obviamente la forma en que se producen muchos de los productos que nos usamos realmente debería ser aplicado a todos, incluso pues con el tamaño de la población, hay mucho dilema, pero digamos que todavía la tenemos un poco distante en este lado del planeta, pero nos va a llegar, ¿sí? Es un deber, digamos, pendiente todavía, digamos, de Colombia como tal, adoptar una política pública que la integre a nuestra gestión, y como empresa, digamos, asociada con la gestión de residuos, nos debería llegar la oportunidad de participar en ella. Pero realmente seríamos solo uno de los pocos actores, pues porque, uno de los muchos actores, porque pues las empresas que fabrican y demás son las que inician en cierta medida la economía circular en vez de tener una economía lineal. Bueno, otro tipo de economías y de conceptos que se aplican es las economías de la información, en la cual pues básicamente hacemos mucho énfasis en las asimetrías de información o información perfecta. Básicamente, como regulador siempre se va a mirar si la información que se transmite es la real o no, ¿sí? Por eso se obliga muchas veces a divulgar aspectos sobre el servicio al usuario, en el caso del servicio y la comercialización del servicio de aseo. Muchas veces no es una necesidad, digamos, como tal de regular, sino una necesidad de que exista un acceso libre al servicio y bien informado por parte del usuario, que es su derecho. Por eso es que cuando se presentan asimetrías de información, unos tienen más y mejor información que otros, ¿sí? Y los mercados no funcionan como se espera, y requieren incentivos, ¿sí? Señales e instrumentos adicionales como normas, garantías, contratos, regulaciones, información pública, marcas con reputación, buena intermediación, etcétera, para que los actores se encuentren en igualdad de circunstancias. En un servicio público de aseo, pues ya vamos a ver más adelante, no es que haya mucha competencia en la mayoría de mercados, pero si la hay, el, el usuario, digamos que es el beneficiario o el damnificado de una buena o mala prestación de servicio, debería tener la suficiente información para que lo que el regulador planeó se pueda dar. Porque más adelante vamos a ver de pronto que también eso puede ser, digamos, una necesidad de regulación, porque básicamente en Colombia, de la forma que está plantada la competencia en el servicio de aseo, el nivel de competencia o el grado de competencia es a la final no tan alto como se esperaba. Otro concepto económico es las barreras de entrada y de salida. En el caso de la entrada, pues digamos, se ve que es un obstáculo que surge en el camino de una empresa que quiere ingresar a un nuevo mercado,
Sin embargo, pues ellas no son nada más que en cierta manera, más que un obstáculo, una medida de competitividad del propio mercado. Las podemos identificar en el caso de la gestión integral de residuos con los niveles de inversión en rellenos sanitarios, porque nadie lo puede hacer. De hecho, la ubicación de un relleno puede ser eh, una barrera de entrada. Obtener licencias o el orden público que las impide. Hay patentes que también generan barreras de entrada y de salida. ¿Mm? Eh, digamos que las barreras de entrada y de salida pues también tienen eh, digamos, una connotación natural en este tipo de servicios de infraestructura y de medio ambiente como tal. Y pues se tiene que tener en cuenta para saber si uno realmente puede tener eh, acceso o no. Muchas veces son técnicas o son legales, técnicas cuando solamente alguien puede hacer esa actividad de una manera eficiente, logrando, por ejemplo, economías de escala, ¿sí? O está precisamente logrando economías de alcance. ¿Sí? Legales es, por ejemplo, si usted tiene una patente o una licencia para poder ejercer sobre la venta de un servicio o algo por el estilo. Digamos que las patentes acá no están digamos, tan activas en el tema del servicio público de aseo, pero si una empresa tiene una manera, digamos, original y estudiada y desarrollada para tener tecnología o producir algo y que le sirva al servicio, pues debería obviamente tratar de patentar la idea para que solamente se pueda lucrar. ¿Sí? Entonces eso ya genera una barrera de entrada para otros a un mercado. Barreras de salida, pues lo mismo, es decir, es en forma pues, de obstáculo, pero pues para salir del mercado. Y normalmente se encuentran en los contratos, digamos, en las reglas de juego establecidas pues, para la prestación de servicio. Eh, Muchas veces la imposibilidad con un mal contrato es tener un sustituto que preste el servicio o la imposibilidad de ceder un contrato. No sé si en esta empresa haya sucedido, pero hay otras empresas que pues, sí han tenido esa barrera de salida y siguen teniendo el problema financiero o siguen teniendo pues a cargo las obligaciones con la superintendencia y demás. Otro concepto económico básicamente es la integración vertical, porque describe eh, pues, como una teoría para control y propiedad. Las compañías que se integran verticalmente comparten por lo general un mismo dueño y pretenden generar economías de escala en cada compañía, sinergias en la organización y la búsqueda de mayores utilidades y mayor valor agregado. De ahí surge la creación de grupos empresariales para prestar el servicio en diferentes actividades. Creo que acá ustedes pueden un buen ejemplo. Pero pues dentro de la integración vertical, uno puede mirar qué tipo de integraciones se crean o se pueden dar. ¿Sí? La primera es la integración vertical hacia atrás, y es cuando pues, la compañía crea subsidiarias que producen algunos de los materiales utilizados en la fabricación de sus productos. Pues acá es básicamente obtener, en el caso del servicio de aseo, los insumos pues, que se necesitaría para prestar el servicio. Integración vertical hacia adelante es que establece subsidiarias, pero para distribuir o vender los productos pues, a los usuarios. ¿Sí? Y la compensada, digamos que establece subsidiarias que le suministran materiales o insumos y a la vez que distribuyen productos fabricados. Es como si ustedes tuvieran una compañía solamente para operar. Eso de pronto le evita otras obligaciones con entes de control o, bueno, le quita algunas, pero de todas maneras necesita una compañía, por ejemplo, para los camiones recolectores o para cualquier otro insumo, es decir, una integración hacia atrás, pero hacia adelante sería de pronto cómo distribuir la comercialización del servicio y que sea una empresa subsidiaria solamente para eso. Todo esto son, digamos, consideraciones que seguramente las compañías valoran a la hora de tomar estas decisiones, pero el hecho es que es permitido. Y en cierta manera, es una forma de evitar, eh, digamos, una participación exagerada en el mercado que de pronto pueda traer algún problema legal, pues que le conduzca a uno a la ley antimonopólica. ¿Sí?
Eh, la integración horizontal, por su parte, pues sigue siendo una teoría de propiedad, autopertenencia y control, pero pues tiene otra manera de enfocarse y es que pues se utiliza para vender un tipo de producto en diferentes mercados eh, o para alcanzar esta cobertura pues de otros mercados se crea una multitud de empresas subsidiarias. Entonces digamos que el espectro de prestación se agranda. Podríamos decir que pues obviamente la integración horizontal sería prestarle servicio en otros países, en otras ciudades. ¿Mm? Bueno, pero hay dos tipos de integración horizontal. Eh, Normalmente, para cada segmento de mercado se crea una empresa y esto es lo que se traduce como integración horizontal de marketing, ¿sí? Pero hay otra integración horizontal que es la de producción, se da cuando una compañía tiene plantas en diferentes puntos produciendo productos similares, ¿sí? Pues acá digamos que en el servicio eh, digamos, público de aseo, pues lo que les decía es una estrategia para acceder a otros mercados, eh, pero pues no necesariamente está a la integración horizontal de marketing, podría asociarse más hacia la integración horizontal de producción. Otro concepto aplicado son las externalidades. Las externalidades, digamos que pueden ser positivas o negativas, es de pronto la primera claridad. Normalmente la gente las asocia con las negativas eh, y existen siempre que las actividades de un agente económico afectan a las de otro de una manera que no se refleja en las transacciones de mercado. Aquí, digamos, los componentes más comunes asociados con con las externalidades, pues precisamente los rellenos sanitarios, la generación de lixiviados, eh, la ubicación, digamos, de una estación de aprovechamiento, de clasificación de aprovechamiento, y pues digamos que afectan finalmente a otros individuos eh, y se consideran en muchos casos, exista una contaminación, ¿sí? Genera incomodidad. ¿Mm? Eh, por eso es que en el caso que exista la contaminación, pues muchas veces se paga un incentivo regional o el regulador lo considera para tener una medida de compensación, para mitigarlas. O porque pueden existir, bueno, pueden faltar, digamos, compensaciones o tasas por vertimientos o algo que se aplique el principio del que contamina paga a manera de sopesar un poco la externalidad cuando es negativa, ¿sí? Eh, bueno, en general es una situación en la que los costos o beneficios de producción y o consumo de algún bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado. Son externalidades aquellas actividades que afectan a otros sin que estos paguen por ellas o sean compensados. Cuando es compensado, la externalidad no aparece técnicamente, pero pues simplemente uno la llama externalidad compensada. En el caso de la gestión integral de residuos, existen muchas externalidades negativas ya compensadas. A través de la tarifa se compensan varias, y no solamente la tarifa de aseo compensa como tal, digamos los lixiviados, el pago de un relleno como tal, pues es trasladado a la tarifa del suscriptor. Entonces, en cierta manera, él ya está compensando una externalidad negativa con ese pago. Si no se reconociera, pues no estaría compensando. O con los incentivos de regionalización se compensa la población eh, afectada del municipio de la ubicación del relleno. Entonces, una manera de ver que pues, sí están presentes en lo que hoy en día está regulado. Otro concepto, digamos que de externalidades, barreras de entrada y salida y los problemas de información como tal,
normalmente recaen sobre los bienes públicos, ¿sí? Primero definamos qué es un bien público porque no necesariamente se entiende qué es. Entonces, un bien público es aquel que una vez producido es accesible a todos sin excepciones y su uso por una persona no subtrae del uso a otros, o sea, no impide de su uso a otros. Un bien público no es rival cuando su uso por una persona en particular no perjudica o impide el uso simultáneo por parte de otros individuos con costos marginales casi nulos. Uno podría decir que un bien público es puro cuando, cuando no es rival y no es excluyente al mismo tiempo. ¿No? Entonces, más o menos, digamos, una señal de radio, a manera de ejemplo, pues no excluye a nadie de usarla, ¿sí? Bueno, cualquiera la puede usar, entonces no es excluyente, y pues acceder a yo a una señal, a una misma señal y mi compañero a acceder a esa misma señal, no hay, digamos, diferencia apreciable. El servicio de aseo como tal podría no ser rival en varias de sus actividades y eso, digamos, sería bueno que lo piensen porque, digamos, las actividades, por ejemplo, recolección y transporte deberían ser un bien público puro, pero no necesariamente es un bien público puro como tal porque en los ambientes competitivos a veces el uso de una persona de la recolección podría excluir de ese servicio a otra, ¿sí? En los mercados monopólicos, cuando solo atiende un prestador, pues eso, digamos, se cumple mejor. Muchas veces es una señal no necesariamente deseada por el regulador, porque, como veremos, la ley 142 de hecho trae que pues, el monopolio pues, no es la alternativa y en general la visión económica es que la idea es asemejarse a un mercado en competencia en todos los casos, ¿sí? Entonces el regulador también tiene la misión de velar porque los monopolios generen calidad, cobertura, pero también, digamos, no impidan el acceso de nadie a un bien público. ¿Sí? Bueno, pero hasta acá, digamos, tenemos que ver cómo se enlaza todo esto. Estas definiciones de estos conceptos, pues hay que saberlos, vamos a aplicar. En el lado izquierdo tenemos, digamos, algo con lo que pues básicamente van a estar siempre de acuerdo el regulado y el regulador, ¿sí? Y es que primero, la idea es, ojalá que se generen economías de escala, porque pues ya sabemos que esto implica costos marginales decrecientes en largo plazo y menores también costos medios a su vez. Entonces conviene no solamente porque resulta mejor negocio para el regulado, sino porque el regulador le puede trasladar esos menores costos al usuario, ¿sí? Entonces es la base también de muchos de estos negocios. Pero que, digamos que es el concepto principal y los otros conceptos, digamos, deberían tenerlo muy en cuenta, que es tener las economías de densidad, las de alcance e incluso las economías circulares. Cuando estén un poco más cerca de nosotros, seguramente la mejor manera de atender todo lo que se requiere para generar una buena economía circular, eh, pues va a tener que tener en cuenta las economías de escala. Entonces, digamos que en estos primeros cuadros de la izquierda, todo es felicidad, digamos así. En el centro, ¿qué tenemos? Pues ya sabemos que las economías de información se relacionan con las asimetrías de la información y esto genera algo que se denomina riesgo moral y selección adversa. Eh, digamos que es algo que se cuida mucho en los mercados y es que las decisiones de compra o de venta de un consumidor estén bien direccionadas o bien fundamentadas en que tenga acceso a toda la información. En el mercado público de aseo, donde no hay competencia, pues simplemente el usuario debe garantizar sus derechos conociendo, digamos, el contrato de condiciones uniformes y todas las condiciones del servicio. Cuando hay un ambiente competitivo de dos o más, pues seguramente es hacerle ver que tiene un derecho de cambiar. En ese sentido, digamos, la comercialización del servicio me parece que está un poco rezagada porque no permite hoy en día tener
una libre elección de prestador de manera ágil. En los casos, digamos, de telecomunicaciones, eso se demostró que se puede. Hoy en día uno puede cambiar de operador en una semana y sin mayor traumatismo, desde que no tenga cartera, por supuesto. Eh, y algo así debería suceder en el servicio público de aseo, porque las asimetrías de información todavía prevalecen. ¿Sí? Bueno, también hablamos de las barreras de entrada y de salida y qué generan eso. Digamos que estos son los problemas principales del mercado y acá a la derecha están qué generan esos problemas que el regulador se ve enfrentado a solucionar. Entonces, las barreras de entrada y salida afectan la adecuada provisión o prestación de un servicio. Es decir, si nadie entra a prestar un servicio en un municipio, por ejemplo, o solo lo hace en una parte de él, solo en la parte interesante, en la parte donde puede descremar mercado, ¿qué va a pasar con el resto? Nadie lo va a atender. O sobre el alcalde solo le va a dar una parte de los subsidios y eso es una limitante para su flujo de caja y seguramente decidirá abandonar. Bueno, si es que usted es totalmente dependiente de los subsidios, pero la idea es que sea más independiente financieramente como tal, pero para las barreras de entrada y de salida son algo que también el regulador, y muchas veces el regulador no puede hacerlo solo porque hay otras entidades que vigilan, digamos, los entes territoriales y demás y su forma de funcionamiento. Entonces, es algo que también le preocupa al regulador. La integración vertical horizontal lo que puede llevar es a poder de monopolio, a monopolizar los mercados, pero no necesariamente con una asignación eficiente, como lo denominamos los economistas, y es que se atienda también todo el mercado, ¿sí? O se atienda de manera eficiente. ¿Sí? Las externalidades, principalmente las negativas, pues básicamente, pues lo que decíamos, hay efectos no deseados sobre la población o incluso en el caso de las empresas, cuando las producen, se ven abocadas a las demandas y pues generan costos adicionales. La suma de estos cuatro, digamos, elementos, y pueden haber más, pero digamos que estoy tratando de resumir lo principal, es lo que los economistas llamamos fallas de mercado y son las que se tienen que solucionar por parte del regulador. Entonces ya vamos como entendiendo un poco más que la función del regulador, digamos que cada vez es más amplia y no solamente es garantizar la prestación de servicio o que incluso el prestador pueda tener sostenibilidad, eso incluye sostenibilidad financiera, sino que el mercado ante todo sea lo que pueda, eh, digamos, lo que más importa, el mercado pueda ser bien atendido.